Hello all and welcome to our second video class for Basic English 2. My name is James Saavedra y esta es la agenda que tenemos para nuestra videoclase de hoy. Vamos a comenzar con una retroalimentación general sobre las actividades que entregaron del módulo 1. Continuaremos entonces con una revisión gramatical de los contenidos del módulo 2 y posteriormente terminaremos con una revisión de las entregas de este segundo módulo y unos comentarios finales. Ok, entonces como retroalimentación general de las actividades que entregamos en el primer módulo, entonces por favor tengamos presente que, bueno, en el caso de la actividad Delightful Recipes, en dos de los puntos, en la pregunta 6 y 12, nos pedían utilizar la herramienta Canva, que es diferente a Canvas, ¿cierto? Para hacer un póster con una receta y una lista de compras. Bien, entonces algunos de ustedes no cumplieron con ese parámetro, por ende pues tuvimos que deducir algunos puntos allí. Bien, y por el lado de la actividad Locating Places, bueno, allí era importante entonces seguir todas las indicaciones que nos brindaron. Entonces también nos pedían en algunos casos dar unas instrucciones de cómo llegar a un lugar o de marcar en nuestro mapa de nuestro sitio donde vivimos, ¿cierto? Cómo llegar de un lugar a otro. Entonces, algunos no cumplieron con esas instrucciones al pie de la letra. Bien, entonces simplemente recuerden por favor hacer sus entregas con anticipación. Cuando se solicitan tiempos adicionales, esto se otorga bajo ciertas condiciones y se otorga una nota máxima de 4. Bien, entonces como les decía, tengan presente seguir todas las instrucciones porque en algunos casos algunas entregas estuvieron incompletas. Entonces es muy importante siempre revisar esas instrucciones y evitar el uso excesivo de traductor. Bien, entonces como contenido del módulo 2 tenemos dos competencias. La primera, comparar lugares expresando similitudes y diferencias a través de ecuativos de manera apropiada y expresar ideas sobre el futuro basados en predicciones, planes y decisiones de manera correcta. Bien, entonces vemos allí en pantalla un cuadrito que nos ilustra los temas que vamos a ver en este corte, en este módulo. Entonces tenemos como primer punto hablar sobre el futuro utilizando be, going to o will para expresar planes, decisiones, predicciones sobre el futuro. Y luego tenemos comparing people, comparando a la gente a través de equatives. Bien, entonces vamos a comenzar con la revisión gramatical del módulo 2. Tenemos entonces el futuro, que puede ser de dos maneras, futuro simple, ¿cierto? Entonces puede ser con will o con be going to. Nos muestran allí en pantalla la diferencia básica entre ambos a la hora de utilizarlos. Entonces tenemos que will se utiliza con predictions when we don't have evidence, cuando no hay evidencia, possibilities, posibilidades, and volunteer offers at the time of speaking, ofrecimientos voluntarios a la hora de hablar. Mientras que cuando utilizamos be going to, lo vamos a usar para plans, and predictions when there is evidence. Predicciones cuando tenemos evidencia. Bien, entonces recordemos que will no tiene ninguna traducción, simplemente modifica los verbos dándole una connotación hacia el futuro. Es decir, por ejemplo, si yo digo I will play football, sería yo jugaré fútbol, ¿cierto? Modificó el verbo play y le dio connotación hacia el futuro. Mientras que be going to sí tiene una traducción y sería voy a o según el pronombre, pues vamos a, van a, etcétera. Bien, entonces tenemos allí un primer ejemplo, dice, Next week I will go shopping. La próxima semana iré de compras. Segundo ejemplo, My parents will probably travel to Miami next vacation. Mis padres probablemente viajarán a Miami las próximas vacaciones. Entonces, como vemos allí, es algo probable, no seguro. Ok, por el lado de be going to tenemos estos ejemplos. El primero dice, On my next vacation, I am going to travel to Hawaii. En mis próximas vacaciones voy a viajar a Hawái. Entonces, como nos dicen allí, tenemos que conjugar la forma del verbo to be, es decir, vamos a decir am, is, are, según corresponda al pronombre personal. Entonces tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, They will eat some burgers. Ellos comerán algunas hamburguesas. Es probable porque están en un sitio de comidas rápidas, ¿cierto? Mientras que en el segundo ejemplo dice, They are going to eat fast food. Ellos van a comer comida rápida. Entonces, como podemos ver allí, hay una diferencia en la hora o en el momento de usar will o be going to. En el segundo caso es un hecho, es algo que va a suceder, ¿cierto? Ellos van a comer comida rápida, porque pues en el menú se evidencia que es solamente comida rápida.
Ahora, en el primer ejemplo dice, they will eat some burgers. Ellos comerán algunas hamburguesas, lo cual no es 100% probable. Puede que coman otro tipo de comida rápida en ese lugar. Bien, entonces tenemos allí las formas negativas. El primer ejemplo dice, he will not watch TV today. Él no mirará televisión hoy. Y tenemos la forma contraída de will not, que en este caso sería won't, y es la misma para todas las negaciones con todos los pronombres. He won't watch TV today. Él no mirará televisión hoy. Entonces cualquiera de las dos es válida. Will not o won't. Bien. Por el lado de be going to, entonces vamos a negar el verbo to be. Primer ejemplo, he is not going to watch TV today. Él no va a ver televisión hoy. Y en el segundo, he isn't going to watch TV today. Entonces, pues como se dan cuenta allí, simplemente se trata de la contracción del verbo to be con negación. Bien, por el lado de las preguntas, entonces recordemos que tenemos preguntas simples, que son aquellas que se contestan yes or no. Primer ejemplo con will. Will she study this afternoon? ¿Ella estudiará esta tarde? Yes, she will. Sí, ella lo hará. No, she won't. No, ella no lo hará. Y para la forma con las WH questions, entonces lo primero que vamos a hacer es poner la WH que nos interesa y de allí en adelante vamos a seguir el mismo orden de las preguntas simples. Entonces tenemos what will she do this afternoon? ¿Qué hará ella esta tarde? Eso por el lado de will. Mientras que por el lado de be going to, entonces vamos a simplemente invertir el verbo to be con el pronombre personal y de allí en adelante sería el mismo orden de una afirmación. Ejemplo, is she going to study this afternoon? ¿Va ella a estudiar esta tarde? Yes, she is. Sí, ella lo va a hacer. No, she isn't. No, ella no lo va a hacer. Como se dan cuenta, no es necesario repetir toda la frase. Simplemente con el auxiliar, es decir, con el verbo to be, pues podemos darle una respuesta completa. Y en el caso de la WH question, entonces vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a poner la WH que nos interesa y después de allí vamos a seguir el mismo orden de la pregunta simple. Ejemplo, what is she going to study this afternoon? ¿Qué va ella a estudiar esta tarde? Bien, y entonces vamos a continuar con el siguiente tema que son ecuativos. They are used to compare people, places or situations. Se utilizan para comparar personas, lugares o situaciones, pero como la palabra lo dice es cuando son iguales. Bien, entonces la estructura es bastante similar a la del español. Tenemos el primer caso de la afirmación, sujeto, verbo to be, luego la palabra as, luego un adjetivo sin modificación, luego la palabra as otra vez y un complemento. Example in the affirmative sentence. He is as tall as the teacher. Él es tan alto como el profesor. In the negative sentences, we only have to go with the negative form of the verb to be. Para las negaciones vamos a conservar el mismo orden de las afirmaciones, pero lo único que vamos a hacer es negar el verbo to be. Example, we aren't as famous as football players. No somos tan famosos como los jugadores de fútbol. For the interrogative form, we are only going to switch verb to be and the subject, and then we continue with the same order. Para las interrogaciones, entonces simplemente vamos a intercambiar la posición entre el verbo to be y el sujeto, y de allí en adelante continuamos con el mismo orden, añadiendo un signo de interrogación al final. Example, are you as old as the teacher? ¿Eres tan viejo como el profesor?